Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, vamos a continuar con el tema de números reales. Vamos a ver las razones y proporciones. Una razón es el cociente entre dos números, es decir, una división, y yo la puedo representar como 5 sobre 8, o como 5 entre 8, o 5 es a 8. ¿Sí? Son diferentes formas de escribir una razón. Vamos a ver dos ejemplos. Dice, escribir una razón para comparar 45 minutos con 2 horas. Bueno, primero tenemos que tenerlo en la misma unidad. Sabemos que 2 horas es igual a 120 minutos. Por lo tanto, ya puedo colocarlo como razón y decir que 45 minutos sobre 120 minutos, ¿cuál es la razón? Pues minutos con minutos se va a cancelar la unidad, porque nos da un entero, y tendríamos 45 sobre 120. Lo único que me queda es reducirla, es múltiplo de 15, por lo tanto, entre 15 nos da 3 y 8 nos da 3 octavos. La siguiente es, ¿cuál es la razón entre la altura de una casa de 10 metros y la altura de su maqueta de 20 centímetros? Igualmente tenemos que tener las mismas unidades. Vamos a pasar 10 metros a centímetros y sabemos que un metro son 100 centímetros, por lo tanto multiplicado por 100 serían 1000 centímetros. Entonces la razón sería 1000 sobre 20 centímetros. Ya sabemos que las unidades se eliminan y nos queda 1000 entre 20. Y esto sería 1000 entre 20 nos da 50 sobre 1. Y la razón sería 50 a 1. ¿Qué significa? Que cada centímetro de la maqueta son 50 centímetros en la realidad. Bueno, vamos a continuar definiendo qué es una proporción. Y una proporción va a ser la igualdad entre dos razones. Es decir, A sobre B es igual a C sobre D. Y esto va a ser verdadero si AD es igual a BC, es decir, la multiplicación cruzada de AD debe ser igual a BC. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, una inversión de 3.324 produce 277 de rédito en un año. ¿Cuánto producirán 3.780 a la misma tasa de interés? ¿Qué significa? Yo meto este dinero al banco y me da de ganancia 277. Si yo meto 3.780, ¿cuánto me va a dar? Bueno, entonces lo voy a colocar como una proporción. Y entonces tendríamos que 277 se producen con 3.324. Por lo tanto, ¿cuánto me produce? 3.780. Y esto, pues es la famosa regla de 3, donde lo único que tengo que hacer es multiplicar los números que están encontrados en diagonal y dividirlos siempre entre el que está en diagonal con la X. Por lo tanto, sería este por este y entre este. ¿Por qué? Porque esto viene de multiplicar, de acuerdo a esta proporción, este por este, 277 por 3.780, debe ser igual a esta multiplicación, que sería BC, a 3.324 por X. Aquí yo no necesito colocar el paréntesis ni el punto, nada. Yo sé que un número junto con una letra siempre me representa multiplicación. Y entonces para despejar X tiene que pasar dividiendo. Entonces voy a marcar aquí una división y entonces tendríamos 277 por 3.780 sobre 3.324 y eso sería igual a X, ¿sí? Entonces multiplico los que están en diagonal y siempre divido entre el que está en diagonal con la X. Resuelvo y nos da que X es igual a 315. Continuamos. Entonces, la otra es, un automóvil recorrió 255 kilómetros en 3 horas. ¿Cuánto recorrerá en 5 horas si mantiene la misma velocidad? Entonces igual lo coloco como proporción y yo digo, en 255 kilómetros se tardó 3 horas. Por lo tanto, para hacer 5 horas, ¿cuántos kilómetros recorro en 5 horas? Pues hacemos lo mismo, multiplicamos los extremos, 255 por 5, los que están en diagonal,
y divido entre el que está en diagonal con la x, que es 3. Y resolviendo esto sabemos que nos da 425. Vamos a continuar con la proporcionalidad directa. Esta es una de las ecuaciones más utilizadas tanto en la matemática, pero también en las ciencias sociales, en las ciencias naturales. Y esto es que la variable dependiente y varía de forma proporcional a la variable independiente x. ¿Qué significa? Que en la misma proporción en la que aumenta o disminuye x, va a ser la misma proporción en la que aumente o disminuye y. Es decir, si aumenta x, aumenta y. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que voy a ir a comprar paletas y cada paleta tiene un precio de 3 pesos. Si yo compro una paleta, pago 3 pesos. Si compro 2, pago 6. Si compro 3, pago 9. Si compro 4, pago 12 y así sucesivamente. Bueno, esto está aumentando de 3 en 3. Esta de que va aumentando de 3 en 3, yo le diría que es la constante de proporcionalidad, a la cual le voy a llamar entonces A. Y yo sé que A va de 3 en 3. Bueno, si a esta, que es mi variable independiente x, y a este le llamo y, que es mi variable dependiente, porque el precio depende del número de paletas, entonces yo podría determinar cómo obtengo cómo obtengo y en función de x. Por ejemplo, ¿cómo es que llego a 12 a partir de 4? Por lo que estamos viendo es que para obtener A, tengo que dividir cada uno de estos y es lo que obtengo A. Es como lo estuve multiplicando. Sería la operación inversa. 12 entre 4, 3. 9 entre 3, 3. 6 entre 2, 3. 3 entre 1, 3. Quiere decir que yo para llegar a Y, lo que hice es multiplicar 3 por la cantidad de paletas. Por lo tanto, yo puedo escribirlo como una función y decir que Y es igual a 3x. Y esta sería mi ecuación. Yo diría que cualquier costo va a ser igual a 3 por el número de paletas. Y esto yo lo podría graficar de la siguiente forma. Entonces, esta situación la podemos graficar en nuestro plano cartesiano. Siempre en el eje horizontal va a ir la variable independiente, o sea, x, el número de paletas. Y en el eje vertical va a ir la variable dependiente, que sería y, el costo. Entonces, lo que aquí tenemos es que para una paleta son 3 pesos, una paleta serían 3 pesos, para 2 paletas serían 6 pesos, para 3 paletas serían 9 pesos, para 4 paletas serían 12 pesos. Entonces, esto graficándolo quedaría de la siguiente forma. Nos queda esta línea y yo llego hasta el origen. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando hay 0 paletas, pues pago 0 pesos. Todas mis ecuaciones de proporcionalidad directa van a tener esta forma, líneas rectas, donde observamos muy bien que en la medida en que aumenta el valor de x, aumenta la misma cantidad y. ¿Sí? Este es un ejemplo muy normal. Al aumentar la cantidad, aumento el precio. Cuando no sucede, por ejemplo, cuando yo compro a mayoreo, normalmente entre más me va bajando el precio de cada unidad. Eso no sería entonces una proporcionalidad directa, ¿sí? Porque ahí van reduciéndome el costo entre más piezas, el costo unitario. En este caso no, el costo unitario por cada pieza sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la proporcionalidad directa siempre va a tener la forma de y igual a ax, donde a ya dijimos que es la constante de proporcionalidad. Vamos a ver entonces dos ejemplos. Tenemos la siguiente situación. En un viaje de la Ciudad de México a Guanajuato hemos recorrido 125 kilómetros en 1 hora 20 minutos. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar si en total hay que recorrer 320 kilómetros? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, al total vamos a restarle lo que ya hemos recorrido, es decir, 320 kilómetros
menos 125 kilómetros. Y eso nos daría 195 kilómetros, que es lo que nos falta por recorrer. Ahora, para continuar, lo que tenemos que hacer es que este tiempo lo tengo que pasar todo a las mismas unidades. En este caso lo puedo pasar a minutos. Y yo sé que 1 hora 20 minutos sería igual a 80 minutos. Es decir, 60 minutos de 1 hora más 20 minutos nos daría 80 minutos. Y ahora sí, esto ya lo puedo escribir como una proporción de la siguiente forma. En 80 minutos hemos recorrido 125 kilómetros. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo voy a tardar en recorrer 195 kilómetros que me hacen falta? Y las proporciones directas se resuelven a través de la regla de 3. Por lo tanto, solo tengo que multiplicar los que están encontrados y dividirlo entre el que está en diagonal con la X. Por lo tanto, el tiempo que me falta sería igual a 80 por 195 sobre 125. Esto sería igual a 124.8 minutos. Vamos a ver qué pasa con las unidades. Aquí arriba yo tendría minutos por kilómetros sobre 125 kilómetros. Kilómetros con kilómetros se cancela y por eso nos queda en minutos. 124.8 minutos. Esta cantidad toda yo la podría pasar a horas, a minutos, pero la respuesta sería 124.8 minutos. ¿Cómo pasar los 124.8 minutos a horas y a minutos o segundos? 124 minutos. Primero, sé que cada hora tiene 60 minutos, por lo tanto, aquí tengo 2 horas. Serían 120 minutos y me sobran 4 minutos. 4 minutos y tengo 0.8 de minuto. Es decir, lo que tengo que hacer es 0.8 por 60 segundos, que tiene 1 minuto, y esto nos daría 48. Por lo tanto, tengo 48 segundos. Y así se descompondría en horas, minutos y segundos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si 3 cuadernos cuestan 79.50, ¿cuánto cuestan 5 cuadernos? Entonces igual coloco mi regla de 3 o mi proporción y digo 3 cuadernos cuestan 79.50, por lo tanto 5 cuadernos, ¿qué precio tiene? Ya sabemos que la regla 3 lo que dice es que multiplicamos los que están en diagonal, es decir, 79.50 por 5, y siempre el que está en diagonal con la X divide entre 3. Realizamos la operación y sabemos que nos da 132.50. Ahora vamos a continuar con la proporcionalidad inversa o indirecta. En la proporcionalidad inversa lo que sabemos es que la variable X y la variable Y van a tener una proporcionalidad inversa siempre y cuando su producto sea una constante, es decir, X por Y sea igual a A. Si yo despejo esta ecuación, despejo Y, yo obtengo que Y, pasa dividiendo y Y sería igual a A sobre X. Cualquier ecuación que tenga esta forma graficada nos va a salir una curva de esta forma, donde la proporcionalidad inversa lo que nos dice es que a medida que va aumentando el valor en X, el valor en Y va disminuyendo. Ejemplos de esto es, por ejemplo, si yo tuviera 5 pintores y van a pintar un muro en 2 horas, si yo aumento el número de pintores, el tiempo tiene que disminuir. Es decir, a más pintores, menos tiempo. Entonces, por eso se llama inverso, porque a más de uno, menos del otro. Por ejemplo, a menos en X, más en Y. Vamos a ver entonces la regla de 3 directa e inversa combinadas. Como hemos visto tanto en la directa, lo que hacemos al final es una división.
y en la inversa una multiplicación. Vamos a verlo de esta forma. Cuando tenemos la combinación de ambas, normalmente, de acuerdo a los ejercicios que hemos estado viendo, normalmente es algo como una maquinaria por un tiempo entre lo que produce. Vamos a ver cuál es la relación. A más maquinaria, menos tiempo. Por eso estos guardan una relación inversa. Pero a más maquinaria, mayor producción. Y a más tiempo, mayor producción. Estos guardan una relación directa. Entonces, estos guardan una relación inversa y esto es una relación directa. De forma muy fácil podemos utilizar entonces esta fórmula. Sabemos que la multiplicación tiene que ser constante, por lo tanto, maquinaria por tiempo entre lo que produce es igual a la maquinaria por el tiempo entre lo que produce. Vamos a verlo con nuestro ejemplo. Yo tengo 2 tractores, con ellos puedo preparar un terreno de 15 hectáreas en 9 horas. Si yo aumento a 3 tractores y aumento a 20 hectáreas, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Pues simplemente tengo que utilizar esta fórmula y aplicarla. Entonces tendría yo, maquinaria serían 2, por el tiempo serían 9, entre lo que produce, que son 15 hectáreas preparadas. Esto sería igual a la maquinaria, que serían 3, por el tiempo, que es lo que no conozco, le puedo poner entonces así directo, 3x, sobre lo que produce, que serían 20 hectáreas. Y solo queda despejar x. Por lo tanto, yo tendría 2 por 9 sobre 15. Y este 20 que está aquí dividiendo, pasaría multiplicando. Y tendría yo 3x. Y ahora este 3 que está multiplicando pasaría dividiendo. Y me queda 2 por 9 por 20 sobre 15 por 3 igual a x. Y resolviendo la multiplicación y luego lo divido, sabemos que nos da 8 horas. Tardarían los 3 tractores en trabajar 20 hectáreas. Bueno, continuamos con el tema de porcentaje. El porcentaje, nosotros utilizamos este signo que significa por cada 100 o por cada centésimos. Y el porcentaje lo podemos resolver mediante una regla de 3, es decir, mediante una proporción directa. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, Juan obtuvo 34% de los votos en una elección en la escuela. Si votaron 850 alumnos, ¿cuántos votaron por él? Bueno, quiere decir que si votaron 850 alumnos, el 100% fueron 850 alumnos. Por lo tanto, yo puedo escribirlo como proporción. 850 es el 100%. Por lo tanto, el 34%, ¿qué número de alumnos es? Y entonces ya sabemos que solo multiplicamos este por este entre 100. No es necesario que yo coloque los porcentajes, solo pongo 850 por 34 sobre 100. Y resolviendo esto, sabemos que nos da 289. Es decir, 289 alumnos representa el 34%, que fue lo que votó por Juan. Ahora bien, ¿qué sucede cuando necesitamos pasar un porcentaje a número decimal? Por ejemplo, el 55%. Bueno, pues simplemente igual es una regla de 3. Yo diría que el 100% es 1. Por lo tanto, el 55%, ¿qué decimal sería? Entonces resuelvo la proporción, la regla de 3, y yo sé que sería 1 por 55 entre 100 es igual a x, y esto nos daría 0.55. Para efectos prácticos, siempre que yo porcentaje lo voy a pasar a número decimal, solo recorro aquí un punto decimal 2 veces, porque lo divido entre 100, y sería 0.55. Ahora vamos a hablar sobre el valor absoluto de un número real. El valor absoluto es el valor por sí mismo, es decir, la distancia a la que está del 0, sin importar si es número positivo o negativo. Lo vamos a identificar con 2 barras. Cada vez que yo tenga un número entre 2 barras, yo sé que me habla del valor absoluto, es decir, su valor por sí mismo. Cuando yo tengo un valor absoluto de A, pueden suceder 3 cosas. O A
es un número mayor a 0, es decir, es positivo, o A vale 0, entonces A es igual a 0, o es un número negativo, es decir, A es menor a 0. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es 3 y el valor absoluto de 3 es 3. Es decir, solo me interesa la distancia que están a partir del 0, no su signo. Tenemos algunas propiedades del valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto de menos A es igual al valor absoluto de A. Ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de 5 es 5, por eso es lo mismo. El valor absoluto de A al cuadrado es igual a A al cuadrado. Ejemplo, valor absoluto de menos 5 sería 5 al cuadrado 25. Menos 5 al cuadrado da 25. El valor absoluto de A es igual a la raíz de A cuadrada. Ejemplo, el valor absoluto de 5 es 5. Y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado también es 5 porque son operaciones inversas y se cancelan. O 25 raíz de 25 es 5. El valor absoluto de AB es lo mismo que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Ejemplo, el valor absoluto de 3 por 2, que sería 6, es lo mismo que el valor absoluto de 3 por el valor absoluto de 2, donde de aquí daríamos 3 por 2, 6. El valor absoluto de A sobre B es igual al valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Ejemplo, el valor absoluto de 8 sobre 4 sería 2. Aquí sería el valor absoluto de 8 sobre el valor absoluto de 4. El valor absoluto de 8 sería 8 y el de 4, 4. Y 8 entre 4 daría 2. Ahora vamos a ver las leyes de exponentes. Pero antes de hablar de las leyes de exponentes, vamos a explicar qué es un exponente. Si yo tengo, por ejemplo, 5 por 5, esto yo lo puedo resumir como que el 5 se está multiplicando 2 veces por sí mismo. Y le puedo poner entonces este número 2, que es lo que le llamamos exponente, y 5 se llamaría base. Entonces este se llama base y este se llama exponente o potencia. Entonces, lo que nos está diciendo es qué número es el que se está multiplicando y este número lo que nos dice es cuántas veces se está multiplicando. Es decir, es como un resumen de la multiplicación. Si yo tuviera 3 por 3 por 3 por 3, yo lo podría expresar como 3 elevado a la 1, 2, 3, 4 a la cuarta. Para terminar con el tema de números reales, vamos a ver las siguientes leyes de exponentes. Tenemos 8 leyes, pero en realidad muchas se derivan de estas 3. Bueno, vamos a empezar. Lo que nos dice es, si yo tengo dos números que tienen la misma base elevados a una potencia, lo que tengo que hacer es sumar la potencia, es decir, a la m por a la n es igual a la m más n. Sumamos. Ejemplo, 2 al cuadrado por 2 al cubo. Esto sería igual a la misma base, que sería 2, y sumo 2 más 3, 5. Vamos a verificarlo. 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo sería 2 por 2 por 2, que sería 8. 4 por 8 da 32. Vamos a ver qué pasa del otro lado. 2 a la quinta sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces, sí se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La que sigue. Dice, si es la misma base y los exponentes entonces se restan, es decir, a la m entre a la n es igual a la m menos n, se restan. Ejemplo, 2 a la quinta entre 2 al cuadrado, se restan 5 menos 2, 3. Vamos a ver entonces, 2 a la quinta ya sé que es 32, sobre 2 al cuadrado, que ya sabemos que es 4. 32 entre 4 da 8. Vamos a ver de este lado, 2 al cubo. 2 al cubo ya sabemos que da 8, por lo tanto, es cierto. La que sigue, ¿qué pasa cuando la potencia está elevada a otra potencia? Pues se multiplican. A la m elevado a la n es m por n. Ejemplo, 2 al cubo elevado al cuadrado, pues multiplico y sería 2 a la sexta. Vamos a ver. 2 al cubo es 8, ya lo sabemos. Y 8 al cuadrado daría 64. 2 a la sexta, ¿cuánto sería? 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 a la quinta ya sé que es 32, por lo tanto, para hacer a la sexta lo tengo que multiplicar otra vez por 2. 32 por 2, 64
Y es cierto. Ahora, la siguiente ley lo que dice es que todo mundo elevado a la 0 da 1. Vamos a ver por qué. Y esto viene de esta ley. Si yo tengo lo mismo arriba y abajo, están de acuerdo que esto me forma un entero. Pero aplicando esta ley, yo también puedo poner que 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, esto sería igual entonces a restar. Y entonces yo pondría 2 y aplico m menos n, es decir, 2 menos 2, y eso sería igual a 2 a la 0. Por eso 2 a la 0 es igual a 1, porque tengo, lo que significa es que tengo lo mismo arriba y abajo, tengo la misma base y los mismos exponentes, por eso nos da un entero. La que sigue es a la n negativa es igual a 1 sobre a la n, y esto también se deriva de esta ley. Vamos a ver por qué. Yo tengo 2 al cuadrado sobre 2 a la cuarta. De acuerdo a esta ley, esto sería igual a 2, utilizando esta ley, resto, 2 menos 4 sería 2 menos 4, y esto sería 2 a la menos 2. Vamos a ejemplificar esto con números. 2 al cuadrado es 4, y 2 a la 4 es 16. Si yo simplifico, tengo 4 16avos, y 4 16avos es igual a un cuarto. Bueno, esto lo que nos dice es que, de acuerdo a esta ley de aquí, lo que nos dice es que si está negativo es lo mismo que ponerlo abajo. Es decir, esto de aquí yo lo puedo escribir también como 1 sobre 2 al cuadrado, y 1 sobre 2 al cuadrado sería 4. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo exponentes negativos, realmente es porque el exponente está abajo como denominador. Y si yo lo quiero subir como numerador, lo que tengo que hacer con el exponente es ponerlo negativo, porque yo veo que esto da un cuarto, efectivamente. La siguiente es cuando yo tengo una multiplicación elevada a una potencia, es lo mismo que cada uno esté elevado a la potencia y se multipliquen. Ejemplo, 2 por 3 al cuadrado es lo mismo que 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. 2 por 3 da 6, al cuadrado nos da 36. Y del otro lado tendría yo 2 al cuadrado 4 por 3 al cuadrado 9, y 4 por 9 nos da 36. Entonces es cierto. La que sigue, tengo a sobre b a la n es igual a la n sobre b a la n. Es decir, si es como cociente, son muy similares, si es como cociente, entonces cada uno está elevado a su potencia. Bueno, entonces 4 sobre 2 al cuadrado es lo mismo que 4 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. 4 entre 2 nos da 2, y 2 al cuadrado nos da 4. Esto es lo mismo que 4 al cuadrado sería 16, y 2 al cuadrado sería 4. 16 entre 4 nos da 4, y es cierto. Por último, tenemos cuando tiene forma de raíz. Si yo tengo la raíz n de a la m, esto es igual a elevado a la m sobre n, como fracción. Ejemplo, la raíz cuadrada de 2 a la sexta es igual a la raíz, es igual a 2 elevado a la 6 medios. Vamos a ver por qué. 2 a la sexta ya supimos que es 64. Entonces, la raíz cuadrada de 64 sería 8. No es necesario que yo coloque aquí el 2. Cuando no tiene aquí el 2, yo ya sé que es raíz cuadrada. Y del otro lado sería 2 a la 6 entre 2 da 3. Y 2 al cubo ya sabemos que nos da 8. Por lo tanto, también es cierto. Ahora bien, esta y esta, como vemos, se derivan de esta de aquí. Solo que en lugar de ser a sola, pues es un producto o es un cociente. Y bueno, con esto terminamos leyes de exponentes. Saludos.